Vamos a darle la bienvenida ya para conversar a Diego García Sayán. Él es el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados. Gracias, Diego García Sayán, por aceptar nuestra invitación para conversar sobre lo que está sucediendo hoy día en Guatemala con la gente en la calle. Y primero le pediría que usted nos caracterice, en su opinión, lo que está viendo en Guatemala. Buenas tardes, Gabriela. Gracias por la invitación. Entiendo que hoy día hay protestas dentro del contexto de un paro nacional por un tema que está medularmente presente en varios países latinoamericanos, que es la percepción de que la corrupción es uno de los males profundos que afectan a nuestras instituciones y a nuestras sociedades. Pero ocurre que en Guatemala el fiscal especializado contra la impunidad, que venía Juan Francisco Sandoval desarrollando un papel muy importante, tocando fibras del poder en casos relevantes de investigación, fue arbitrariamente separado, destituido por la fiscal general hace pocos días, sin respetar las normas elementales del debido proceso. Lo que nos pone de manifiesto dos cosas importantes. Primero, la precipitación y la arbitrariedad con que, sin respetar las normas elementales para revisar la conducta de un funcionario, se le destituye. Y lo más importante, que investigaciones sobre corrupción en donde se estaban tocando fibras del poder político se ven evidentemente frustradas. Y eso nos remite justamente a la clave del enfrentamiento a la corrupción, cuya respuesta tiene que ver con lo que hagan los fiscales, con lo que hagan los jueces. Es gravísimo, Gabriela, que ya haya 5 operadores de justicia vinculados a investigaciones contra la corrupción que no solamente tienen que dejar sus funciones, sino que tienen que salir del país en Guatemala, lo que da cuenta que tenemos un serio problema de funcionamiento de las instituciones democráticas y de respeto a la independencia de una institución como la Fiscalía. Ahora, esta Fiscalía, la FESI, surge después de haber sido desmantelada otra, la CICIG, justamente enfocada en todo el tema de la corrupción, también en Guatemala, y con protestas de por medio. Es decir, nos estamos enfrentando a algo que no es la primera vez, en el sentido de los administradores de justicia buscando esta rendición de cuentas y simplemente se topan con pared. ¿Hay algo adicional en la experiencia de otros países que pueda hacerse, además de la presión internacional que ahora, por ejemplo, ejerce Estados Unidos? Mira, esa presión internacional es muy importante, pero no nos olvidemos que cuando las fuerzas de la corrupción son muy poderosas y han compenetrado todas las instituciones, pueden resistir muy fuertemente. Hace 2 años has mencionado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que hace 2 años fue simplemente desmantelada, y después quien de alguna manera la sucedió, que era una instancia interna. Se decía, no queremos una institución internacional, queremos que sea una institución nacional. Perfecto. Y bueno, el fiscal es destituido. Entonces, lo que nos dice en términos claros es que primero que la corrupción, que tiene conexiones con altos niveles del poder político, tiene mucha fuerza y puede incluso estar en condiciones de confrontar al sistema de Naciones Unidas, y aparentemente en las últimas condiciones que estamos viendo de confrontar también al gobierno de los Estados Unidos, y por encima de eso al pueblo y a la sociedad guatemalteca. ¿Cuáles son las respuestas? Evidentemente hay respuestas en varios planos, ¿eh? Unas en el plano internacional. Aquí hay estándares obligatorios internacionales de respeto a la independencia de la justicia y del trabajo de los fiscales, que están siendo cercenados, de manera que la comunidad internacional está no solamente en el derecho, sino en la obligación de actuar y de pronunciarse, y me parece muy bien los pronunciamientos que al respecto ha adelantado ya el gobierno de los Estados Unidos. Pero el otro plano de la respuesta es también lo que puede hacer la propia sociedad nacional. Algo parecido ocurrió en el Perú hace 2 o 3 años, y la movilización social pudo revertir el desplazamiento no de uno, sino de 2 fiscales que estaban metidos en la investigación de grandes casos de corrupción. No tengo información de qué cosa es lo que estará ocurriendo el día de hoy en el contexto del paro que ocurre en Guatemala, pero indudablemente es un espacio de acción social perfectamente legítimo, porque se están violando estándares internacionales, normas del derecho guatemalteco. El fiscal Juan Francisco Sandoval fue despedido sin respetar las normas elementales del debido proceso. Entonces todo esto nos lleva justamente a la necesidad de
afirmar la necesidad de instituciones judiciales independientes como la vacuna, la garantía para que la sociedad pueda defenderse frente a la corrupción o investigar los graves hechos como los que aparentemente están siendo en este caso protegidos con un manto de impunidad. En una última, digamos, reflexión que le pediría, ¿qué está pasando con el Estado de Derecho en Guatemala cuando más temprano en este mismo año se aprobó o se creó una reforma de ley para fiscalizar a organizaciones no gubernamentales? También una reforma a la que se opuso y critica el gobierno estadounidense, que ahora encuentra en este tema, por supuesto, un muy buen ejemplo con lo que está sucediendo en los últimos días en lo que toca a los esfuerzos de combate a la corrupción, Diego. Claro, justamente, Gabriela, es el propósito aparentemente no solamente de la corrupción en sí mismo, sino como herramienta para darle impunidad a la corrupción, el control absoluto del poder, enfrentar el contrapeso que puedan hacer no solamente la CICIG hace 2 años, sino las organizaciones no gubernamentales. Bien. Y ahora dentro del propio aparato de Estado, porque hay gente muy correcta en el sistema judicial y de fiscalía en Guatemala, que en este momento son los enemigos de quienes quieren hacer prevalecer la corrupción. De manera que hoy día, así como en el pasado, frente a las dictaduras militares, la bandera esencial de los valores democráticos implicaba hacer funcionar un sistema electoral, un sistema democrático pleno, hoy día esa síntesis se produce en el enfrentamiento a la corrupción. De manera que olvídense quienes creen que dentro de las fronteras nacionales se puede hacer cualquier cosa y que la comunidad internacional no tiene nada que hacer al respecto, porque esto afecta valores internacionales de los que es parte de Guatemala, de los que Guatemala se ha comprometido a través de varios tratados internacionales a respetar y a hacer respetar, de manera que es una cosa muy importante que ustedes, Gabriela, le estén dando seguimiento a estos hechos. Todas las noticias previas tenían que ver con cosas parecidas al problema de la corrupción en Guatemala que estamos conversando ahora.